días a todos. Como editor del Círculo, quiero dar la bienvenida a esta jornada en la que vamos a abordar algunas de las muchas novedades normativas que en materia de industria alimentaria se han puesto en marcha o se están fraguando este año 2023. Las novedades suelen generar casi siempre inquietud, por cuanto pueden implicar de farragosidad o más burocracia o por los cambios que se introducen. Confío que los expertos de la jornada de hoy nos tranquilicen un poco y nos ayuden a comprender y a manejar debidamente esos cambios. Estamos hablando de un sector muy relevante, no solo para la economía del país, sino también para la salud de las personas y la sostenibilidad del planeta. De hecho, aparte de la nueva versión de la IFS, una norma referente en cuestiones de seguridad alimentaria, y del registro digital de los contratos alimentarios, están en proceso otras iniciativas referidas al desperdicio alimentario, fomento de una alimentación saludable y sostenible en centros educativos o controles oficiales en el ámbito de cadena alimentaria, entre otros. Cuestión aparte es, y puede que a alguien le surja la misma duda, se aplicarán las mismas exigencias a todos los productos alimentarios, en especial a los que proceden de terceros países. Tú me lo explicarás. Lo dejo ahí. Hablamos, pues, de formación, sostenibilidad, trazabilidad, control. De hecho, la norma IFS acentúa la necesidad de concienciación y sensibilidad de todos los participantes en la industria alimentaria y de completar su formación en materia de calidad y seguridad alimentaria para mejorar lo que se llama cultura de inocuidad. Si en algún sector son necesarias las certificaciones, creo que no cabe duda que este es uno de ellos. En cuanto al registro digital de contratos alimentarios, en el que deberían inscribirse obligatoriamente los contratos con productos primarios, uno de los objetivos es corregir algo de lo que se viene hablando desde hace mucho tiempo. Pretende perseguir las prácticas desleales en las relaciones entre agricultores, industria y distribución, incluyendo la denominada venta a pérdidas. Hay que decir que esta norma, que emana de la ley de la cadena alimentaria, ha suscitado cierta preocupación en parte del sector, tanto por la carga administrativa, que supone cómo poder comer, afectar o trabar las relaciones comerciales. De hecho, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ya advirtió que un uso inadecuado de la información registrada, los precios incluidos que hablábamos, podría ser contraria a la ley de la competencia o tener impacto en la protección de datos. Estas son cuestiones que menciono colateralmente sin ánimo de profundizar en ellas, porque lo que nos interesa hoy es, aquí son los plazos que hay que cumplir, so pena de sanción, como siempre, y cómo debemos prepararnos para evitar infracciones. Contamos para ello con Lucía Meisus, abogada senior de Garrigues, experta en la ley cadena alimentaria, quien aclarará todas las dudas que puedan surgir al respecto, con Rubén Martínez Cambeiro, responsable de desarrollo de negocio del sector de la pesca en SGS, empresa líder en inspección, verificación, ensayo y certificación, y Manuel Márquez, consultor de gestión documental en Canon de Canon España, nuestro asesor de cabecera cuando se trata de implantar nuevas tecnologías y ejercerá de moderador. Gracias a todos los tres por vuestra participación y gracias a vuestras empresas por su colaboración en la organización de esta jornada y que estoy seguro será muy fructífera para los asistentes. Por tanto, es tu turno. Muy bien, muchas gracias, Víctor, por las introducciones. No sé si vamos a estar de pie o aquí sentados, no hay problema. Tú estás cómodo en movernos. pie. Estás cómodo. Yo me muevo entonces porque soy incapaz de estar sentado. No lo intento y soy incapaz de ello. Pues bienvenidos a esta jornada. Es una jornada, sé que es una jornada híbrida. Tenemos aquí presencia y tenemos presencia desde fuera. Así que bienvenidos a todos. Me vais a ver que voy a sacar el móvil de vez en cuando. A mirarlo, no voy a estar mirando el Twitter o el Instagram, no, voy a estar viendo el chat para ver si hay preguntas desde fuera, que estoy seguro que mucha gente nos va a ir haciendo preguntas a lo largo de la jornada porque suscita, la verdad es que, bastantes dudas, ¿no? Sobre todo yo creo que la ley de contratos alimentarios, y a Lucía ya la he dicho. Lucía, te voy a preguntar mucho seguramente porque es cuando la gente tiene muchas dudas. De hecho, no te preocupes, Manuel, que ya me han preguntado todo lo que me tenían que preguntar sobre esta ley. Así que si me veis de vez en cuando consultando el móvil, que sepáis que estoy viendo el chat si hay alguna pregunta. Pues vamos a empezar hoy la jornada y el primer ponente, como os ha comentado ya Víctor, es Rubén Martínez, que es responsable de desarrollo de negocio en SGS. Y Rubén, cuando quieras, si te parece, empezamos por ti y por la IFSV, que nos cuentes un poquito más, ¿vale? Muy bien. Venga, gracias.
Bueno, primero dar las gracias al Círculo por invitarnos a esta jornada y la bienvenida a todos los que estáis presentes y los que están online desde sus casas. Bueno, las charlas son cortas, después se abrirá una rueda de preguntas, las preguntas entrarán también online, iremos respondiendo a todo lo que vaya apareciendo en la medida de lo posible, y en una charla tan corta no vamos a desentrañar los misterios de una IFS, que es un estándar bastante farragoso, bastante largo y que lleva ya muchos años implantado. Aprovechamos la ocasión de que cambia de versión para darle el punto, sobre todo centraremos la charla en intentar ver el punto de vista de IFS, de cómo IFS interpreta los cambios. IFS organiza de vez en cuando unas formaciones, ellos mandan sus presentaciones y forman a los auditores, para que los auditores tengamos el mismo criterio y, sobre todo, enfocarlo en ese punto de vista de IFS, que es la parte que a vosotros os interesa. Hablaremos de la parte legal y de la parte de gestión documental, para enlazarlo también con las charlas de mis compañeros y poder ver cómo es la gestión más adecuada para este tipo de estándar. Bueno, la presentación empezaría por mí. Yo soy Rubén Martínez, yo trabajo en SGS, es una multinacional, lo que se llama TIC, de Testing, Inspection y Certification, y nosotros hacemos toda esta gama de productos. Es una multinacional de calidad, nosotros hacemos analíticas, tenemos laboratorios en todo el mundo. La palabra seafood aparece también porque yo soy experto en pesca y acuicultura, pero la charla no se va a centrar en productos de la pesca. Aquí en Galicia todos somos expertos en productos de la pesca, pero la charla será genérica para IFS y la centraremos solamente en cómo gestionar la documentación e identificar los cambios. Nosotros tenemos analíticas, laboratorios en todo el mundo y hacemos analíticas. Ahora aquí en Galicia precisamente arrancamos con un laboratorio nuevo en Bueu para productos de la pesca. Lo arrancaremos con productos de la pesca pequeño e irá creciendo en función de la demanda del mercado. Hacemos la parte de inspección en origen y destino. Es un mercado importante para nosotros, la carga de contenedores en diferentes países, porque tenemos inspectores en todo el puerto para poder inspección de carga, tanto de carga como de descarga. Y después la parte de certificación, que es donde nos centraremos un poco más, que es donde aparece la parte de IFS. Nosotros hacemos auditorías a proveedores, auditorías también en punto de venta, pero después auditamos estándares acreditados con su certificado. Entonces, aquí centraremos la charla en la IFS porque cambia de versión este año, cambia tanto la Food como la Global Market, la centraremos en la IFS Food, que es la de seguridad alimentaria. Y después, al final, aparecen también algunas herramientas que nosotros tenemos a nivel corporativo, como la SGS DIComply, que es una herramienta informática para revisar legislación que te aplica. Pero vamos, lo único que te facilita es la legislación, después masticarla y ver lo que te aplica exactamente a tu caso particular es ya responsabilidad de cada uno, porque la casuística suele ser infinita. Empezamos entonces la charla. Si cambiamos, ¿hacia dónde tengo que...? Derecha. Sí. Estos serían los estándares que son GFSI, porque la IFS es una norma de seguridad alimentaria. Lo que unifica todos estos estándares que hay acreditados es la parte de seguridad alimentaria. Unos están más centrados en el producto, otros más centrados en el proceso. Hay, por ejemplo, la BRC, la FSSC 22000, la Global Gap también. Son certificaciones todas que están amparadas por GFSI. Eso es importante también para las normas, estar amparados por un paraguas más amplio que garantiza la parte de seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria tanto de procesos, de producto, como de requisitos legales que son obligatorios, porque siempre además de los requisitos de norma, siempre se revisan los requisitos legales. Hacia aquí. Ok, gracias. Hacia aquí, sí. Y ahora nos centramos ya en la parte de IFS, que nos servirá como ejemplo para otro tipo de estándares. Nosotros lo vamos a centrar en cómo identificar los documentos para cuando sale una nueva versión poder mantenerse actualizado. Estos son los pilares básicos de una IFS. El primero es la seguridad alimentaria, tanto del proceso como del producto.
El segundo sería la calidad del producto siempre con la definición de calidad. La definición de calidad es que el producto sea siempre igual, porque lleva una etiqueta. Si a ti hay un producto que te gusta, lo identificas por la etiqueta y el producto siempre tiene que ser igual. Después puede tener un estándar que te guste más, te guste menos, o que lo consideres de calidad más alta o más baja, pero la definición de calidad es que el producto sea siempre igual, que sea un producto homogéneo y que lo puedas identificar por la etiqueta. Después, la parte de legalidad, porque todos los requisitos legales están incluidos en estos estándares. Requisitos legales de la planta de producción, que puede estar aquí, pero requisitos legales que te pueden aplicar también para cuando compras la materia prima en otro país o cuando vendes tu producto en un país tercero. Te aplicaría también la legislación tanto del procesado como de la compra como de la venta. Y después un par de palabras más que metieron la parte de autenticidad, que en esta nueva versión hay más requisitos sobre autenticidad. En autenticidad, en el producto de la pesca se refiere sobre todo a identificación de especies y fraude, que eso ya estaba implantado en las versiones anteriores, pero este año dieron un paso más y metieron las denominaciones de origen, IGPs, DOPs, que se pueden incluir en el alcance. Antes no se podía poner una DOP o una IGP en el alcance, ahora sí se puede poner, aunque IFS también siempre se reserva la coletilla de que esto se pone en el alcance, pero nosotros solo vemos el certificado. Después los requisitos ya se encargará el órgano competente de revisarlos. Y la parte de requisitos de cliente. La parte de requisitos de cliente está al final, pero en este tipo de estándares es lo más importante, porque sobre todo las grandes superficies tienen mucho poder de presión en la retroalimentación de las normas, para que los fabricantes, sobre todo, se adapten a sus requisitos y quieren que sus requisitos sean prioritarios, que les des la misma importancia que un requisito legal, el requisito de cliente. Aquí. Y después, esto sería ya un resumen, y este resumen, ¿de dónde está sacado? De las formaciones que está empezando a impartir IFS a los auditores, precisamente para que tengáis de primera mano esa información que nos llega a los auditores del punto de vista y el enfoque del por qué la norma cambia de versión y de por dónde habría que enfocar la revisión documental y la revisión de legislación. Entonces, los requisitos de acreditación acordes con el Códex Alimentario 2020. Aquí ya tenemos el primer ejemplo, que la norma se revisó con el Códex Alimentario 2020, pero el 2022 se publicó hace 2 semanas. O sea que la revisión del estándar y publicarla ya se han comido un códex alimentario de por medio. O sea, ya tenemos una nueva versión y la nueva, que todavía no ha arrancado de IFS, ya está basada en algo que ya se quedó obsoleto. Y después la ISO 22, que es la complementaria de la 17000. Estos son requisitos de acreditación. En el tema de la acreditación, a las normas les cuesta también mucho encajar. Ellos quieren que se revisen sus requisitos, los de IFS, pero tienen que entender que están dentro de una acreditación. A nosotros, como auditores y como entidades de certificación, nos obligan también a cumplir los requisitos de acreditación. Entonces, hay que cumplir la norma, pero hay que cumplir también la acreditación. Y ahí sale lo de definición de auditoría, que en la versión 6 era auditoría, en la versión 7 había que llamarla evaluación porque tenía también auditoría e inspección, y ahora se vuelve a llamar auditoría ajustado a la definición de ISO 22, que incluye inspección y evaluación completa, incluye la evaluación completa, inspección y auditoría del sistema de gestión y análisis. Y después los requisitos de norma, que son obligatorios para la propia norma, una doctrina y un protocolo de IFS, y recomendados guías y documentación informativa. En estos 2 puntos vemos la parte de obligatorio, porque aquí también hablamos de puntos de vista. La norma se redacta, pero siempre está el punto de vista del auditor, está el punto de vista del auditado, puede estar el punto de vista de la autoridad sanitaria, que incluso te puede sancionar, y después siempre estamos intentando encontrar alguna interpretación. Y se supone que el único que interpreta es cuando vas a juicio, que el juez emite una sentencia y eso se considera interpretación. Pero también a mayores, el legislador o el dueño de la norma, en este caso IFS, las actualizaciones que va implantando dentro de la norma son las que se van recogiendo en la doctrina, que son las notas interpretativas de la norma cuando hay algún conflicto o alguna consulta. Y después la parte de feedback, que va también ligado a la cultura de seguridad alimentaria, que hablaba Víctor al principio, que era muy importante, de la implicación, de que todas las partes implicadas pongan de su parte. Entonces, la parte de seguridad alimentaria que se le pide a las empresas, que todos los trabajadores estén implicados, pues ellos también lo usan para
la revisión del estándar, o sea que preguntan a las grandes superficies, preguntan a las entidades de certificación, ven los errores que se están cometiendo y los problemas que van apareciendo y los van incorporando a la nueva versión de la norma. En este caso es más pragmática en requisitos y plazos y mejora la redacción del informe. Más pragmática significa que IFS siempre ha estado centrada en análisis de riesgos, entonces que cada empresa conoce su producto, conoce sus instalaciones, analiza los riesgos y se marca los tiempos y plazos para que el producto sea seguro. Y ahora ya hay algunos plazos que ya te los dan masticados, más parecido a lo que pasa con BRC o cuando tienes una inspección de la FDA. Ellos te dicen los tiempos y temperaturas para cada producto y tú te adaptas a la tabla y punto. Entonces es más pragmático, más fácil de auditar también para los auditores, porque si estás dentro del plazo estás y si no estás, estás fuera. Y después la mejora de la redacción del informe. El informe quieren que siga siendo completo y lo que hicieron fue dar más tiempo de informe. Más tiempo de informe es tiempo para el auditor, que acaban pagando los clientes, o sea que al final repercute sobre el precio. Quieren que el informe sea el mismo, que estemos mucho tiempo en planta, pero que terminemos, que no se puede terminar antes, vamos, que al final lo vais a acabar pagando los clientes. Y después esto sería un resumen del punto de vista de IFS, que en sus formaciones que nos está dando, los cambios significativos, un pequeño resumen solamente. 5 capítulos, antes había 6 porque estaba el de Food Defense, no es que el Food Defense desaparezca, pero se integra dentro del resto del esquema, que es lo lógico además, que la Food Defense esté integrada. Hay 232 requisitos, 5 menos, cuantos menos requisitos tenga la norma, peor puntuación, porque las desviaciones restan más. Hay 4 requisitos nuevos, que no es que sean muy nuevos tampoco, y después el tema del vocabulario. En el tema del vocabulario volvemos a la descripción de antes del punto de vista. Esta sería la definición que para IFS, cuando después revisamos la norma, las palabras que aparecen en la redacción de los requisitos, vemos que documentado significa que esté por escrito, o sea que cuando te piden un procedimiento documentado tiene que estar por escrito, que esté implementado significa que esté en funcionamiento, o sea que lo tengas implantado. Mantenido si nos vamos a la RAE, es una persona que vive a costa de otra o que trabaja por la comida, pero se supone que es una traducción del inglés directa y para IFS mantenido, que además aparece mucho en la versión en castellano, es actualizado y revisado de forma periódica. Esto es fundamental porque dentro del manual de calidad o de gestión de una empresa, mantenerse actualizado es muy importante. Incluir a los requisitos legales, revisión de los requisitos legales, revisión de los procedimientos y tener todo actualizado y todo en fecha. Y después la parte de competente, porque aquí hay veces que se pregunta, ¿un auditor competente o una persona responsable competente? Competente significa que tenga formación y o experiencia, y formado es con registro de formación, que tenga la formación pero que tú puedas ver el certificado. Y después hay 2 palabras que aparecen mucho también, que es por ejemplo y como mínimo. El por ejemplo es que se recomienda cumplir todos los puntos, hay que cumplir en este parámetro, por ejemplo, 1, 2, 3 y 4. Pues, por ejemplo, se recomiendan todos, pero con cumplir 1 o 2 te podría valer. Y como mínimo, si pone como mínimo, toda la lista es obligatorio cumplir todos los puntos. Y abajo ponemos un ejemplo de una frase que aparece mucho también en el estándar, que son el tema de plazos, que es que cada 12 meses o cada 12 meses con ejecución no superior a 15 meses. Y la pregunta del millón, porque sin respuesta además, porque el tema de los meses, si tú haces una revisión cada 12 meses, se supone que la haces en enero del año que viene. Para algún auditor le valdría enero del año que viene, pero habrá otro auditor que te diga, la hiciste el 15 de enero de 2022. Bueno, pues te toca el 14 de enero de 2023, o sea que este es un día antes del año. Y son preguntas que después se acaban trasladando a IFS y acabarán en la doctrina, seguramente las aclaraciones. Después, esta es la documentación pública. Cuando entras en la página de IFS es documentación pública que se puede revisar y aquí estarían los modelos de documentos que tenemos que revisar para tener la norma actualizada. Aparece la norma ya traducida al español. Aparece una política que todavía está en versión 7, todavía no se ha sacado la política de versión 8. Aparece una guía del auditor, esta también es muy importante porque es la que usan los auditores para hacer la auditoría, donde se apoyan los auditores para tomar las decisiones durante la auditoría, y después hay algunos documentos como el tema de la listeria, de cuerpos extraños, de plagas, que son documentos de apoyo para que las empresas aprendan a interpretar los requisitos. Y hay una también de la cultura de seguridad alimentaria.
Después, con estos documentos lo que vamos a hacer es ver una pincelada de cada uno para que veáis cómo funciona. Hay una guía del auditor, que esta es en la que se apoya el auditor cuando hace la auditoría, el requisito, por ejemplo, 5 o 6, que es el del plan analítico, los productos que se deben ver, ejemplos de cómo auditar y lo que se consideraría un KO o una mayor, que no tengas los resultados o que el muestreo no esté basado en el riesgo. Entonces, cuando te ponen una mayor o un KO, se supone que el auditor se lee la guía y te lo pone por uno de los ejemplos que le da IFS. IFS es el que marca el camino de cómo tenemos que hacer este trabajo. Y después te da los reglamentos, que sería la legislación, hasta donde llega IFS. IFS solamente incluye la reglamentación europea. Nos faltaría la nacional, la autonómica, y si estás en una autoridad portuaria, pues lo que te diga también la autoridad portuaria, y todo te aplicaría. Y aquí es donde vemos un ejemplo de que, por ejemplo, el 1881 está derogado ya. Te apoyas en una guía que ellos publican en su documentación pública, pero la documentación va cambiando y te puedes encontrar reglamentos derogados. Es una versión revisada hace una semana. Después, otro documento que publican también siempre que hay un cambio de norma es el informe de auditoría con las dos versiones, para que tú veas los cambios y marcan en negrita las palabras que cambian. En esta nueva versión de la norma aparece mucho la palabra sostenibilidad, la palabra autenticidad y la palabra legalidad. Entonces, el auditor te va a pedir, por ejemplo, que es la política de la empresa, a ver dónde pone legalidad. Las palabras mágicas, que hable de legalidad, que hable de calidad, que hable de autenticidad y que hable de sostenibilidad. Y después los objetivos. Y este año los objetivos van ligados ya a la cultura de seguridad alimentaria. Lo que les interesa mucho a IFS es que la asignación de recursos, dirección se haga cargo de que la IFS implica a todo el personal, que todo el personal se haga cargo de que la IFS les afecta a todos y que los auditores nos hagamos cargo de que si hay una desviación que se repite, que suele siempre rebotar a dirección y a la política y a la cultura de seguridad alimentaria. Y después este sería un documento de apoyo, que es, por ejemplo, lo de la cultura de seguridad alimentaria. Es una parte solamente de la guía que está publicada, no es muy larga tampoco, de cómo implantar una política de seguridad alimentaria en una empresa, que también va vinculado al primer punto de la norma, que es requisitos de dirección. Bueno, pues hay que obtener el compromiso de dirección. El compromiso de dirección se pide siempre, pero vamos, te sientas con el director al principio de la auditoría y él te dice que sí, pero después le preguntas al de mantenimiento, no, es que tenía que comprar 2 bombas y solo me han asignado una. ¿Y eso de quién depende? Pues seguramente de dirección. El compromiso de dirección, establecer objetivos y metas claras, eso es para facilitar el trabajo del auditor, porque auditar algo que no es medible o que no está por escrito es muy complicado. Entonces, tú lo que quieres es que pongan como objetivos algo, sobre todo que se pueda medir, para que tú cuando haces la evaluación pues veas que el objetivo se ha cumplido, o que se ha cumplido la mitad, o que está en proceso de cumplimiento, pero que sea algo pragmático que tú puedas ver. Después, comunicar la política a todos los trabajadores, que todos los trabajadores lo sepan, la puedes colgar en la pared, se la puedes decir de palabra, pero después los auditores vamos a preguntar a los trabajadores, a ver si les ha llegado la política, cómo ha llegado y cómo se la han explicado en las entrevistas. Implementar una formación adecuada para el personal, la política puede ir incluida en la formación, pero después habrá formaciones específicas de puestos. Eso de dar charlas generales de seguridad alimentaria, que la gente se queda dormida, no es lo habitual. Lo ideal es ir al puesto de trabajo, tú lo que tienes que hacer es esto, lo que te aplique es esto, para que tu formación sea específica de lo que tienes que hacer y que lo tengas claro. Formación adecuada, compartir información relevante con los empleados, esto significa que tengas una buena relación con los empleados, directa o indirecta, o sea, que le des la formación o que tengas charlas con ellos o por lo menos con los responsables de cada zona para que la información te llegue y vaya llegando de puesto en puesto hasta dirección. Y establecer un sistema documental de comentarios de los empleados sobre cuestiones relacionadas con la seguridad alimentaria. El tema de comentarios es exactamente lo mismo, es el feedback. Lo que usa IFS para sus revisiones, pues quiere que las empresas lo hagan con los empleados, que el empleado te avise de cuando estás haciendo algo mal. Esto se puede hacer de forma directa, pero las palabras mágicas son que no lo sanciones y que lo premies. Ese sería el camino para que un empleado te facilite el trabajo y te ayude a implantar una cultura de seguridad alimentaria.
que no lo sanciones y que lo premies. Se puede hacer de dos formas, te lo puede contar de forma directa, pero después también puedes tirar de un buzón que sea confidencial, donde puedan ir ya quejas más personales o más confidenciales y que no, vamos, que las puedas mandar sin firma. Y después medir el rendimiento y revisar los objetivos periódicamente. Para las empresas grandes lo que se llama KPIs, que están implantados o herramientas informáticas o entrevistas o lo que sea. En las empresas pequeñas les cuesta un poco más, pero de lo que se trata es de que hagas lo mismo que va a hacer el auditor, que entrevistes a los trabajadores, le das una formación y que tú puedas medir si realmente les está llegando la información o se les está quedando por el camino. Eso es lo ideal para medir el rendimiento. Se puede hacer también un examen después de la evaluación, pero lo lógico es que en las inspecciones que haces periódicas, que incluyas entrevistas al personal para ver si realmente los conocimientos que les mandas se están incorporando correctamente. Y después apreciar y celebrar los éxitos. Eso ya lo ponen a mayores, que es precisamente de donde sale el feedback, que al trabajador que no le agradeces nada, pues un día te lo puede decir, pero después normalmente lo que va a hacer es callarse. Y el resumen general de una cultura de seguridad alimentaria se podría resumir en qué es lo que estás haciendo porque lo tienes interiorizado, aunque no te estén viendo, tienes asumido el por qué haces ese trabajo, por qué tiene 4 pasos y no te saltas ninguno y la repercusión que tiene eso sobre el producto y sobre la seguridad alimentaria, para que todos estemos implicados en que el producto sea seguro y legal, que es de lo que se trata. Y en principio nada más, yo no quería daros tampoco la chapa. Con una norma como esta es muy farragosa. Todos los puntos aparecen tal cual en la información esa que mandan. Y el punto de vista de IFS, sobre todo con el tema de vocabulario, ese sí está sacado de una formación que nos dieron a nosotros expresamente, porque ellos también se reservan el derecho de dar sus propias formaciones y se supone que te acercas más al punto de vista de IFS, te acercas solamente, porque IFS manda la presentación, pero después contrata formadores, que suelen ser del equipo de integridad o lo que sea, y a ellos tampoco no les llegan todas las respuestas. Siempre hay consultas que se pueden hacer a IFS directamente, pero una entidad de certificación puede hacer una consulta, le llega una respuesta, otra entidad hace otra consulta y le puede llegar una respuesta diferente. Después las entidades unificamos criterios y una vez al año pues nos juntamos todas las entidades para intentar que todos auditemos igual. Y en principio nada más, daros las gracias y si tenéis alguna pregunta o después entrarán en la rueda de preguntas. Perfecto. Vale. Muchas gracias, Rubén. Perfecto. Pues muchas gracias, Rubén, por la intervención, por conocer un poquito más esta nueva versión de la norma. Y bueno, soy moderador y presentador, así que me presento a mí mismo. No, nadie me presenta, luego te presento, Lucía, pero me toca presentarme a mí ahora mismo. Mi nombre es Manuel Márquez, soy consultor en gestión documental en Canon. Ahora vamos a hablar un poco de la parte más técnica, de cómo podemos ayudaros desde Canon a cumplir con tanto la ley de contratos alimentarios como también parte de la norma, que he tenido que leerla un poquito y es verdad que es farragosa, sí. Entonces, pero bueno, he sacado algunas cuantas conclusiones, ¿no? Pero vamos a ver esas soluciones tecnológicas y cómo trabajar con ellas, ¿no? Bueno, la agenda me la salto rápido. ¿Y quién es Canon? Yo, al llegar el otro día, estuvimos en una presentación también aquí en el Círculo a principios de mes sobre la ley Crea y Crece, ¿no? Digo, ¿quién es Canon? Digo, sáltatelo de quién es Canon, no, hazlo rápido, porque ya nos conocen a todos, ¿no? La cámara esta que nos enfoca es Canon, ¿no? Ya nos conocen por las cámaras, ya nos conocen por los equipos multifuncionales, ¿no? Que invertimos mucho en investigación y desarrollo. Bueno, ya nos conocéis bastante, pero es verdad que dentro de todo lo que hacemos en Canon, que está aquí, hay una parte que nos dedicamos sobre todo a soluciones dedicadas y enfocadas a la empresa. Soluciones que van enfocadas a la gestión de la información, a la gestión del documento, tanto físico como electrónico, y qué tenemos que hacer con todos esos datos, ¿no? Y es lo que me voy a centrar yo y, sobre todo, voy a hablaros de cómo podemos mejorar en vuestras empresas ese tratamiento de la documentación, ¿no? Y es verdad que nuestras soluciones se enfocan a cualquier área de la empresa, ¿no? Cualquier área de la empresa, nuestra solución es capaz de mejorar cómo trabajáis, ¿no? El área financiera pues es una de las principales con las que solemos trabajar y es con la que habitualmente comenzamos muchos de nuestros proyectos.
el área de recursos humanos, el área de asesoría jurídica o legal, calidad, ventas, servicios generales, marketing, servicio de soporte. Es decir, cualquier área que trabaja al final con documentos, pues podemos mejorar cómo trabajamos con ellos, ¿no? Muchas de las empresas con las que trabajamos comenzamos por un área, que suele ser financiero muchas veces, y luego pues nos vamos a recursos humanos, o nos vamos a calidad, o nos vamos a trabajar con ellos en otra parte de la empresa, mejorando esos procesos documentales, ¿no? Y un jeroglífico rápidamente que os lanzo. Este es fácil, muy, muy fácil. Lo puse el otro día también, pero si os pongo esto, todo el mundo sabe lo que es, ¿no? O sea, en casa del herrero, pues cuchillo de palo, ¿no? Es facilito. Pero es verdad que esto en Canon no se da. Es decir, nosotros dentro de la casa tenemos nuestras soluciones implementadas en todos los departamentos, ¿no? El departamento financiero, pues es uno de ellos. Y tenemos volcado dentro de nuestra casa nuestra solución en todo el departamento financiero, ¿no? O en todo el departamento de recursos humanos. O en servicios profesionales o en infinidad de departamentos. Tenemos al final toda nuestra empresa volcada en nuestro gestor de información para automatizar procesos, ¿vale? Pero hoy nos vamos a centrar en las dos leyes, ¿no? En contratos alimentarios y en IFSV 8, y cómo podemos ayudaros en esta parte, ¿no? Si empezamos por contratos alimentarios, y no voy a hacer mucho spoiler a Lucía porque nos va a hablar sobre ello, y yo estoy seguro que tendrán infinidad de preguntas que podemos contestar, ¿no? Al final, el 30 de junio está cerca, ¿verdad, Lucía? No nos queda mucho, nos queda un día para que empiece a estar a ley, empiecen las sanciones, que suena muy bien la palabra, las sanciones, y que necesitemos empezar a subir todos esos contratos a la plataforma de la ICA para que queden registrados, ¿no? Pero claro, oye, si yo tengo al final, soy un proveedor y tengo 4 contratos, pues los voy a subir manualmente, porque no tengo más historia, ¿no? Si tengo 4 contratos y cambio mucho de precio, pues a lo mejor ya empiezo a plantearme que tengo que empezar a tener algo estructurado y que me permita subirlo automáticamente al sistema y que permita controlar cosas, ¿no? Entonces, nosotros nos vamos a centrar en contaros qué funcionalidades esperamos de una solución de gestión de contratos, ¿no? Oye, pues quizás me interese generar los contratos o esos pedidos que voy a tener que ir firmando de manera automática. Agilizar los procesos de firma de esos contratos, ¿no? Y esto va muy rápido. Gestionar la vida del contrato, controlar el vencimiento, de, oye, ¿cuándo vence este contrato? O controlar los anexos a ese contrato que tengo que subir. Trazabilidad de qué contratos tengo firmados, cuáles me quedan pendientes de firma, tenerlo y poder gestionarlo, ¿no? Tener un repositorio de toda esa información de mi compañía, ¿no? Subir automáticamente el contrato a la sede electrónica, ya han publicado por fin los servicios web para hacerlo, e informar a mis proveedores incluso de la presentación de dichos contratos, ¿no? Esto es lo que voy a esperar de una solución que me pueda ayudar a gestionar lo que me viene, porque ya te digo, si tengo 4 contratos da igual, pero si tengo 1000, 200, con revisiones de precios, pues la cosa tenemos que intentar automatizarlo lo máximo posible y que de una manera sencilla yo pueda trabajar con ello, ¿no? Y esto es lo que queremos hacer con vosotros, ¿no? Así que en esas fases, pues tenemos esa primera fase de creación del contrato o del pedido, la firma del contrato y la carga en el gestor documental, el registro en la ICA y, por último, la gestión completa del ciclo de vida de esos contratos, ¿vale? Así que vamos a ir paso a paso. A ver, creación del contrato, ¿no? La primera de ellas. En muchas ocasiones el contrato lo que voy a querer es generar para mis distintos proveedores un contrato que a lo mejor tengo un contrato tipo y simplemente cogiendo los datos de mis proveedores pues puedo unirlos y generar ese contrato. O a lo mejor esos pedidos que tengo que ir firmando de cambios de precios y demás, pues cuando los actualizo en mi sistema, en mi ERP, pues quiero coger esa actualización automáticamente y generar un documento para poder procesarlo, ¿no? Pues esto es lo que podemos hacer nosotros, juntar datos con plantillas que tengamos y generar ese contrato o ese pedido para pasar a la firma del mismo, ¿no? Esto sería un paso inicial para automatizar el proceso y que sea lo más llevadero posible la creación de los mismos, ¿no? El siguiente paso, la firma, ¿no? Y aquí, claro, tenemos dos partes, ¿no? Podríamos, ese contrato,
quizás pues lo genere en papel, ¿no? Porque muchos de mis proveedores, pues tecnológicamente en este mercado a día de hoy no están muy avanzados, ¿no? O tengo que llegar a firmarlos casi donde estoy recogiendo las naranjas, ¿no? Porque estamos haciendo ahí justo el cambio de precios, ¿no? Entonces yo tendría que generar ese documento, imprimirlo y buscar una firma manuscrita del mismo, ¿no? Si yo en este contrato o en este pedido ya le puedo incluir cierta información en un código de barras QR, etcétera, a la hora de escanearlo lo que voy a hacer es automatizar el paso de esa información al sistema para luego poder hacer la subida a la ICA de manera automática, ¿no? Y este es el proceso que podemos mejorar y automatizar cuando hablamos de una firma manuscrita, ¿no? Pero claro, hombre, todos queremos tender a que la firma sea digital, ¿no? Si yo consigo que enviar a mis proveedores de manera electrónica ya el documento y que me lo firmen desde su dispositivo móvil automáticamente, pues este proceso lo que nos va a permitir es pues acortar plazos, ¿no? En lugar de imprimir, tener que enviarlo, firmarlo, escanearlo y subirlo, pues lo que hago es simplemente firmarlo y una vez que esté firmado, subirlo automáticamente al sistema, ¿vale? Sería la parte de firma. El registro en la ICA, pues ya ha publicado los servicios web la ICA, y lo que podemos hacer es con ese contrato, una vez firmado, pues de manera automática y con el certificado electrónico que corresponda de la empresa, subir el contrato directamente a la sede electrónica y poder descargarnos también un justificante de ese registro, con lo cual tengo mi contrato y el justificante asociado a ese contrato de que ha sido registrado, y siempre lo tendré disponible para ver cómo está el estado, ¿de acuerdo? Con lo cual cierro el círculo de esa gestión, ¿no? Y al final que no se queda solo en esto, ¿no? Porque al final si yo subo los contratos, perfecto, pero tendré que controlar otras cosas de esos contratos, ¿no? Quizás ese contrato tenga un vencimiento y yo quiero que no tengo que llevar ese seguimiento a través de un Excel o de un calendario, sino que el sistema quiero que me avise de 30 días antes o 60 días antes de, oye, este contrato va a vencer. ¿Me podéis, por favor, avisar? Y que el sistema te avise porque tengo que actualizar, por ejemplo, ese contrato marco que tengo con mi proveedor, ¿no? O el versionado de ese contrato, ¿no? Oye, pues si lo actualizo, genera una nueva versión, pero tengo una trazabilidad de todas las versiones con las que he trabajado de ese contrato, ¿no? La gestión de los pedidos, de los anexos, ¿no? De los que voy subiendo, ¿no? Y a que hacen referencia a ese contrato marco, con lo cual cada vez que vea un documento puedo tener una trazabilidad de dónde viene el documento origen, ¿no? Y tenerlo automatizado, ¿no? Buscar información también, tanto por cualquier dato que yo quiera gestionar o combinación de datos para la búsqueda de ese contrato, o incluso por el contenido. Oye, no me acuerdo qué contrato hice, pero sé que hice un contrato que puso una cláusula tal, no me acuerdo para quién soy, pero busco cláusula tal de tal contrato y me encuentra a través del contenido del contrato la información para poder reutilizarla y demás. Trazabilidad de contratos también. Oye, he firmado ya este contrato, lo he enviado ya, tengo ya el justificante, está pendiente de enviar, todo esto lo puedo gestionar también con la plataforma. Acceder desde cualquier lugar a la documentación. Si exige una aprobación, oye, a lo mejor estoy actualizando unos precios y requiere que eso lo aprueben ciertas personas dentro de mi empresa. Ese seguimiento digital de aprobaciones lo podemos hacer también nosotros, ¿no? Notificaciones a proveedores, ya tenemos dado de alta tu contrato y tenemos un repositorio único, centralizado y seguro, con la parte también de firma electrónica incluida, ¿vale? En toda esta gestión del ciclo de vida de contrato, ¿vale? Con lo cual, como veis aquí, yo creo que tenemos, o tenéis en Canon, pues una ayuda para toda esta gestión que cada vez va a ser pues, más complicada. Ya estamos ahí, seguramente en estos meses que inicien, pues os empecéis a dar cuenta de algunas complejidades que podamos mejorar y automatizar. Y de la IFS V8, aquí, como os comentaba, ley muy interesante, farragosilla, como decías tú, con una de las palabras que comentabas, ¿no? Y aquí solo os voy a dar una pincelada porque lo que he hecho ha sido irme a la ley
ver el checklist de auditoría, ver que hay una sección en la que habla de gestión de los documentos, ¿no? Y aquí cuando comienzas la apasionante lectura de la ley, pues vas viendo ciertas cosas en las que dices, oye, mira, me piden un control de los documentos y de sus modificaciones, es decir, tengo que tener una trazabilidad del documento y de qué modificaciones ha tenido ese documento. Me piden también que estén en la última versión los documentos, es decir, que pueda tener también un versionado de los mismos. Y me piden que estén almacenadas, por ejemplo, en un lugar también seguro. Que estén disponibles en todo momento para las personas correspondientes, es decir, que la persona pueda acceder a los documentos quizás desde cualquier lugar, desde su móvil o desde un entorno web o desde su PC, ¿no? Pero además me piden que solo el personal autorizado tenga acceso a crear o modificar dichos registros. Es decir, también tengo que tener una política de seguridad implementada para saber si esa persona puede modificar el documento o no puede modificarlo, si puede imprimirlo o no puede imprimirlo, si puede enviarlo, si no puede enviarlo. Todo esto es una gestión al final de seguridad a través de roles, ¿no? ¿Qué más me piden? Cosas, pues conservar la documentación mínimo durante un año. Puedo también establecer políticas de retención de esos documentos. Oye, pues al cabo del año te aviso y digo, oye, estos documentos podríamos eliminarlos o podríamos pasarlos a otro tipo de almacenamiento porque ya no tienen que estar aquí. Se puede hacer también, ¿no? Y en lugar, lo mismo, seguro y de fácil acceso. Esto es lo que habla de la parte en el capítulo 2 de gestión, pero luego ya en el resto de capítulos, descripción del producto, pues ya la frase de se documentará y mantendrá una descripción, la siguiente, documentación y registros relacionados, documentos, programa documentado, se documentará, implementará y mantendrá, se documentará, implementará y mantendrá, hay que documentar, parece ser, en esta norma bastante, ¿no? Con lo cual, todo lo que tiene que ver con documentar, controlar, trazar, ayudar a generar informes, pues es algo en lo que podemos ayudaros, ¿vale? Y esto lo podemos hacer con Derford, nuestra solución, ¿no? Gestionar el versionado de documentos, como decían, ¿no? Crear un repositorio centralizado y seguro que pueda acceder las personas que yo le indique que puedan acceder cuando necesiten acceder, ¿no? Controlar ese acceso autorizado y modificación de esos documentos. Acceder de forma segura desde cualquier lugar, me da igual si es de un dispositivo móvil, de un entorno web. Cumplir con las políticas de conservación de esa documentación y la retención. Gestionar eficazmente esos avisos de vencimiento, cuando se aclaren de lo del día, si es el 14 o el 13 o el 15, como decías tú, que todavía no está muy claro y lo tienen que aclarar en la norma, ¿no? Y generar informes y aumentar la trazabilidad, ¿no? Sobre todo la parte de trazabilidad en una auditoría yo creo que es fundamental, ¿no? Todo lo podemos hacer con nuestra herramienta Derford que tenéis aquí, un ejemplo de un panel para tener ese control claramente. ¿Vale? Tenemos ciertas referencias con las que trabajamos a día de hoy en vuestra industria, distintos proyectos con ellos, y por mi parte, en este caso, nada más. Cualquier tipo de pregunta que tengáis, pues la podemos comentar ahora o después, pero si no tenéis más preguntas, lo que hago es dar paso a Lucía Meixús, Meixús, sabía que el acento no lo pillaba bien. Abogada senior en Garrigues y experta en la ley de contratos alimentarios. Y Lucía, si te parece, yo creo que vas a tener unas cuantas preguntas que resolver hoy por las charlas que he ido sobre contratos alimentarios. Siempre me he encontrado que te hacen preguntas muy raras. Yo no sé si a ti te han hecho muchas, pero... Muy específicas, pero vamos a intentar. ¿no? Vamos a ver si veo alguna pregunta en el chat, ya te aviso. Perfecto, ahora, ¿vale? perfecto. Gracias. Venga, un saludo. Hasta ahora. Y me tendrás que explicar el porqué del nombre de la herramienta. De Derford, sí, eso es una buena explicación, no te preocupes que te la doy. Vale, quizás, y aunque sea poco ortodoxo, antes de decir sobre lo que voy a hablar, es decir sobre lo que no voy a hablar, porque hace un mes más o menos estaba dando una charla muy parecida a esta en Clusaga, y al terminar se me acerca alguien del público y dice, oye Lucía, y es que yo pensé que tú me venías a hablar del registro de productores de envases. Otro registro, nombre parecido,
pero no es de lo que vamos a hablar hoy. Aquí vamos a hablar del registro de contratos Los objetivos van en alimentarios, otros ¿vale? sitios, no van en la política. Un poco ya sobre la bocina, por aquí, ¿no? A ver, ahí. Un poco sobre la bocina, porque los contratos que se formalicen a partir de mañana ya se tienen que inscribir. Y realmente, aunque la norma se publicó en diciembre, vuestras preguntas surgieron cuando salieron estos titulares en prensa, más o menos sobre el mes de marzo, porque ahora trimestralmente se publica el listado de sanciones firmes por incumplimiento de la Ley de Cadena Alimentaria. En la propia web de la Agencia de Información y Control se puede descargar un PDF con la empresa sancionada, el motivo de la sanción y el importe de la sanción, ¿vale? Hasta ahora todas las sanciones que están publicadas son por incumplimiento de lo que es la Ley de Cadena Alimentaria, fundamentalmente plazos de pago, inexistencia de contrato escrito y después hay alguno específico pues, para aplicar penalizaciones, conductas prohibidas, pero ya son menores. Sobre todo son estas dos principales cuestiones. Entiendo que en las próximas publicaciones se añadiría la siguiente sanción, que es la sanción por no tener inscrito el contrato alimentario en el registro de contratos alimentarios, ¿vale? En diciembre se publicó el desarrollo de esta norma. En enero ya estaba disponible la herramienta para quien quisiera entrar, ya darse de alta, bucear un poco por ella y ahora ya su uso va a ser obligatorio. ¿Quién tiene que inscribir el contrato? Pues lo tiene que inscribir el comprador, ¿vale? La sanción por no cumplir con esa obligación de inscripción es para el comprador. ¿Y qué contratos tiene que inscribir? Ya lo introducías, Manuel. Contratos de compra de productos alimentarios a productores primarios. ¿Quiénes son productores primarios? Los que ejercen la actividad forestal, ganadera, de la pesca y creo que no me salto ninguno. Primer eslabón de la cadena. En todos los demás eslabones de la cadena tenemos una obligación de tener un contrato escrito, igualmente, pero no tenemos una obligación de subir ese contrato a la plataforma. Esa obligación es concreta para la primera compra en el eslabón, ¿vale? Por lo tanto, no hay obligación si estamos con intermediarios, si compramos a distribuidores, si compramos ya a transformadores, que no ejercen esa actividad de producción inicial, ¿vale? Y después hay ciertas excepciones, si queremos acogernos a ellas, si somos entidades asociativas con nuestros socios, fundamentalmente aquí en Galicia, pues las cooperativas y sus cooperativistas, ¿vale? Que tienen un mecanismo que les ha habilitado la ley para salirse de la obligación de tener un contrato escrito, de la obligación de subir ese contrato. Lo que ellos pueden hacer es adoptar dentro del seno del Consejo Rector de la cooperativa una decisión en la que se establezca cómo se va a calcular el precio de compra a los cooperativistas y cómo se le va a pagar el precio de compra a esos cooperativistas, y eso quedaría fuera de la obligación de registro, ¿vale? Y me consta que ya se están empezando a requerir ese tipo de actas para verificar si están correctamente adoptadas, ¿vale? Plazo de inscripción, y eso es también muy importante con lo que comentaba Manuel, es decir, no es solo que tengamos que gestionar la firma del contrato, sino que tenemos que inscribirlo y todo eso tenemos que hacerlo antes de que nos lo entreguen. Está bien para algún tipo de contrato, pero para algunos sectores donde las cosas se hacen sobre la marcha, donde la compra y la entrega muchas veces se hacen el mismo día, pues puede ser complicado. Yo no sé qué actitud sancionadora adoptará ahí la administración. Si, hombre, si nosotros por la mañana cerramos la compra, nos lo entregan en el acto y mi inscripción es de una hora más tarde, pues espero que no nos vayamos a esa rigidez porque no es lo que tiene sentido, ¿no? Realmente. ¿Qué tenemos que inscribir? Los contratos que se formalicen a partir de mañana, pues os decía, vamos sobre la bocina, las modificaciones que hagamos sobre esos contratos y después anexos e información complementaria. Y esto es importante, porque hay una tendencia para intentar tener menos número de contratos, ¿no? Es firmar acuerdos marcos de suministro, ¿vale? Y para aquellas empresas que tengáis un precio de compra con sus proveedores bastante estable, pues eso es perfecto. Podéis establecer
un precio para la campaña, un precio anual, incluso con actualizaciones por IPC, perfecto. Pero para aquellos que tengáis un acuerdo marco suministro, pero no tengáis un precio cerrado y vuestro precio se cierre por cotizaciones, por pedidos, esa cotización, ese pedido, pasan a ser una información complementaria, porque tiene uno de los elementos mínimos que nos exige la ley, que es la determinación del precio. ¿Vale? Nos obligaría, aunque tengamos un contrato de suministro previo, nos obligaría a inscribir ese documento posterior en el registro. Esto que lo tengamos en el radar porque me da la sensación que no todo el mundo lo ha entendido correctamente. ¿Quién tendrá acceso a esa información? Pues la ICA y después los organismos, además, autonómicos. ¿Y para qué? Pues para sancionaros. No os van a sancionar, es decir, lo principal que harán serán revisar formalmente esos contratos, verificar, uno, que cumplan con el contenido mínimo que establece la Ley de Cadena Alimentaria, y dos, que no contenga ninguna de las prácticas prohibidas, es decir, las que establecen como prácticas negras en la Ley de Cadena Alimentaria, cláusulas prohibidas. Insisto, las sanciones, sobre todo ahora mismo, vienen, por ejemplo, por plazos de pagos. Ese es un control muy fácil que pueden hacer, ¿no? Ver en el contrato, las partes pactan un plazo de pago de 180 días de fecha de entrega. Sanción. ¿Correcto? De ahí la importancia de que esos contratos tipo, o los que gestionemos o personalmente, manualmente, o que digitalicemos, estén chequeados y se ajusten a la norma, porque al final será la información que nosotros mismos le damos a la Administración para que apliquen el régimen sancionador correspondiente. Entonces, aquí la coletilla, ¿no? Bajo coste de incumplimiento, cuando la sanción es leve, estamos en una horquilla hasta 3.000 euros, con el alto coste de cumplimiento que puede suponer, ¿no? Traba burocrática, ¿no? Al final tener una persona dedicada, sobre todo en las empresas pequeñas, en las pymes o en las micropymes, ¿no? Una empresa dedicada a esto, el tener que gestionar, pues a veces con proveedores no tan especializados, pues firmas de contratos que además tienen que tener un contenido mínimo que puede ser complicado, es decir, tiene su dificultad. Este es el enlace de acceso a la página web. Y si os es de interés, pues pararme sobre 4 o 5 cláusulas que ahora, pues a la hora de hacer la revisión de los contratos tipo y un poco a la hora de hablar con los clientes, vemos que son los realmente problemáticos para adaptarnos. Primero es este, ¿no? El concepto de coste efectivo de producción. Nos exige la norma que nuestro precio de compra sea superior al coste efectivo de producción. Y digo yo, ¿conozco yo el coste efectivo de producción de mi proveedor? Pues normalmente no. Si estoy en un sector un poco homogeneizado y tengo proveedores parecidos, yo me puedo imaginar, pues una granja, el coste medio que puede tener, pero cada uno es eficaz a su manera, cada uno tiene una dimensión a su manera y es un dato desconocido. En cambio, la sanción es para comprador, ¿vale? ¿Cómo aseguramos esto, no? ¿Cómo es posible cerrar contratos a largo plazo para campañas enteras donde ese coste de producción además podría variar, ¿no? Aquí el concepto debería ir por ciclo económico, pero es un poco ambiguo. Si vamos quizás al del vino, pues es más sencillo. Una campaña vitivinícola, perfecto, es un ciclo económico. Pero si nos vamos, por ejemplo, a la cría de pollitos, que es cada ciclo independiente de cada lote que vamos criando, es decir, tiene su dificultad. Y después, cada uno de sus proveedores podrá tener una política interna de gestión de su empresa que esta norma parece que nos quiere repercutir. Es decir, si la granja en cuestión coge y hace una modernización de sus instalaciones y, por lo tanto, tiene un coste de producción mucho más elevado, ¿eso significa que automáticamente tiene que haber una repercusión en los precios, ¿no? Es decir, yo creo que esta norma está pensado realmente para productos con mucho valor añadido, productos con un margen, pero que es difícil de gestionar en productos de volumen, ¿no? Es decir, hay muchos negocios donde el beneficio son céntimos y donde trabajamos por toneladas. Entonces, esto tiene su dificultad. Antes, en la anterior versión de la norma, era obligatorio que el contrato indicase, oye, el precio cubre el coste efectivo de producción. Esa obligación la han suprimido y ahora lo que hay es una cuestión de hecho, es decir, es una cuestión de fondo, ¿vale? Vemos que hay muchos contratos
donde se sigue manteniendo la coletilla, y vemos donde hay muchos contratos donde lo que al final se dice es, oye, si tú como proveedor no me informas de que tu coste efectivo de producción es superior al precio y me sancionan a mí por ese motivo, yo te voy a repercutir el importe de la sanción. En la práctica, al final es lo que está ocurriendo, ¿vale? Segundo problema que estamos viendo, el tema de fijación de precio, ¿no? En aquellos negocios donde ese precio es más variable, donde ese precio en la práctica realmente se estaba fijando con posterioridad a la entrega. Estábamos comentando antes del sector mejillón, es una cuestión al parecer bastante habitual, ¿no? Eso no lo contempla la norma contempla que todo tiene que estar determinado antes de la compra y antes de la entrega del producto, ¿no? Y cuando establecemos un precio variable, no puede ser un precio variable que dependa de cotizaciones unilaterales de nuestro proveedor, sino que es un precio variable que tiene que estar determinado. Entonces, o te mueves en un sector donde tengas precios de referencia, unas cotizaciones, una lonja, etcétera, etcétera, o si no, es complicado establecer precio variable. Se puede hacer con fórmulas de cálculo, se puede hacer, pero tiene su dificultad, ¿vale? Y aquí una lanza a favor de los supermercados, ¿no? Porque toda esta norma, bueno, puede ser que tenga su origen un poco de algunas prácticas de las grandes superficies, etcétera, pero sí que es cierto que con la inflación, con la bajada de IVA que hubo, etcétera, etcétera, hay una dificultad a veces de poder repercutir ese precio al consumidor final, ¿no? Por ejemplo, en ese momento que hubo la bajada de IVA, ¿cómo tú como supermercado le vas a incrementar el precio a tus consumidores cuando a la vez el gobierno está haciendo esa publicidad de las bajadas de impuestos, ¿no? Es decir, aquí hay una cuestión detrás bastante complicada, ¿no? Esta, y por eso me preguntaba Víctor antes, la importancia del lugar de establecimiento de un proveedor. Me preguntáis mucho si mi proveedor es de fuera de la Unión Europea, si yo tengo un proveedor chileno, un proveedor de Namibia, un proveedor de Angola, chino, etcétera, etcétera, ¿me aplica esta norma? Pues depende. Si tu contrato de compra está sometido a legislación española, te aplica esta norma, ¿vale? Y te aplica la obligación de inscripción. Si tu contrato está sometido a una legislación de fuera de la Unión Europea, no existe la obligación de inscripción. Lo que existe es una obligación de no incurrir en ninguna de las prohibiciones que establece la Ley de Cadena Alimentaria, pero no una obligación de registrar nuestro contrato en la plataforma, ¿vale? Entonces, de ahí la importancia de verificar esas cláusulas de sumisión de ley aplicable en nuestros contratos con proveedores de fuera de la Unión Europea. Ley de morosidad, ¿vale? Y esto también muy vinculado a todo el cambio que ha habido en materia de subvenciones. Se está persiguiendo muchísimo el cumplimiento de la ley de morosidad, las principales sanciones van en esa vía. Es importante asegurarnos de que nuestros plazos de pago cumplan, no solo el plazo formal de pago, sino también el plazo de emisión de la factura, el plazo máximo por el que se puede hacer facturas agrupativas, etc. Es decir, tenemos que hacer de agrupación una reflexión en ese sentido. Y aquí una dificultad, ¿no? Determinados sectores que entienden que la ley de morosidad no les aplica. Y ahí pues, están las cooperativas que están defendiendo que en sus relaciones con sus cooperativistas son de naturaleza mercantil y no contractual y, por lo tanto, que no se deba someter a la ley de morosidad. Y después este último punto, bueno, porque tú mencionabas la posibilidad, Manuel, de que se pudiera informar a tu proveedor de la inscripción del contrato o no. Es decir, nuestro proveedor no va a saber si hemos inscrito el contrato o no, salvo que les informamos. Es decir, no tienen la posibilidad de acceder a la plataforma y saberlo. Pero sí tienen la posibilidad de hacer una denuncia, presentar una denuncia e incluso confidencial. Lo puede hacer nuestro proveedor y lo puede hacer la competencia. Es decir, que hay una herramienta que, como vimos antes en los titulares, puede llegar a hacer daño. Puede llegar a hacer daño porque al final las sanciones se publicitan. Una vez firmes, aparecen en la página de la ICA. Y con esto ya está. Preguntas, porque seguro que las hay. Bueno, muchas gracias, Lucía, por la explicación. No sé si hay alguna pregunta. Sí, pues adelante. Muchas gracias por la ponencia. Mi nombre es Oscar Ramos, de la empresa Kirling, de Seguridad Ambiental.
Quería hacer una pregunta más bien enfocada a Rubén sobre el tema de IFS. Sí. Un poquito la valoración o la reflexión de la exclusión de IFS durante varios meses del paraguas del GSGI. Si generó mucha incertidumbre o si de cara al futuro puede provocar una desventaja frente a otras normas. Bueno, fuera de programa, eso tendría que ser ya una pregunta directa para IFS. Generó bastantes problemas, sobre todo la primera semana, porque el paraguas GFSI está incluido en muchos otros estándares. Entonces, si tú tienes una certificación BRC o Global Gap que te dice que tu proveedor tiene que estar certificado GFSI y durante 3 meses, si tenías un certificado IFS, estabas fuera del paraguas de GFSI, no te valía para homologar a tus proveedores. El primero que contestó ya fue BRC, que iba a aceptar igual los contratos. Y después generó incertidumbre en las empresas, porque era una suspensión temporal solamente por una documentación que no se entregó a tiempo o lo que fuera, y la suspensión era por 3 meses. Entonces, si a mí me toca la auditoría en esos 3 meses, me vas a emitir un certificado no amparado por GFSI, o me espero a que pase el periodo, o después me vas a tener que hacer otra auditoría GFSI y no te la voy a pagar. Esa es la incertidumbre que podría generar entre las empresas. Fue una suspensión temporal por un problema documental, que GFSI pidió una documentación y aquí los dueños de los estándares se creen siempre que están, ¿no sabes?, a cumplir su estándar y que después el paraguas tanto de la acreditación como de GFSI, pues que es algo que sí, que decimos que sí y que cumplimos, pero después cuando te piden la documentación hay unos plazos también y hay que entregarlos. Vale, yo voy a hacer una pregunta a Lucía. Había una pregunta, de la web que hablaba de la política. De Sara Méndez Martínez nos hace la pregunta de: hola, ¿es necesario entonces incluir los objetivos en la política? Sí. ¿Eso implicaría cambiarla todos los años o se refiere más bien a indicar los tipos de objetivos que persigue la empresa? Sí, están en el mismo requisito, pero se ponía como ejemplo, menos mal que solo vimos un punto de la norma, porque si vemos los 222 saldrían 222 preguntas. Una pena no verlo. Habla de la política y la política tiene que incluir la sostenibilidad, la calidad, la autenticidad. Entonces, tú nombras todo eso en la política, tampoco te dice que tiene que ser un documento, la política pueden ser varios documentos y después hay una parte de objetivos y los objetivos de las empresas suelen ser mejorar la productividad, mejorar el precio-coste de materia prima, precio-coste de producto y tal. Bueno, pues lo que quiere IFS es que los objetivos de la empresa tengan una parte vinculada directamente a la política. O sea, que tú metas objetivos de calidad, objetivos de sostenibilidad, objetivos y que sean medibles y que se puedan evaluar después en la revisión que haces anual o cada 6 meses o cuando lo haces con la dirección. Pero vamos, no implica que tenga que estar en el mismo documento. Se supone que por un lado va la política y por otro van los objetivos. Perfecto. Pues Juan José Acosta González nos pregunta si mi proveedor es europeo, pero este compra a través de un proveedor externo, ¿la obligación de quién es? Claro. Si compra a través de un proveedor externo, si lo que hace el externo es revender, ya no estoy en el primer eslabón de la cadena. Eso, hay una primera compra y una segunda. Si lo que hace ese externo es, por ejemplo, ser un agente y se lleva una comisión o lo que sea y la compra es directa y mi contrato está sometido a legislación española, obligación de inscripción. Si está sometida a legislación del Estado miembro de la Unión, aplica el Estado miembro de la Unión y por lo tanto nos salimos de la ley de cadena alimentaria y de la obligación de inscripción. Vale, o sea que sería dependería solo un poco si depende de la ley española. Efectivamente. Vale, perfecto, muy bien. ¿Alguna pregunta más por aquí? Ahí tenemos una. Yo tengo una para Lucía. A ver, hablabas antes de, bueno, dentro de la ley, ¿no?, que estaban exentos pues, los cooperativistas, ¿no? A veces lo han hecho. Pues, pensando en empresas que se dedican al sector de restauración, ¿no? Restaurantes, hoteles, que compran mucho, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el local, en un mercado, en una plaza. ¿Esto cómo estaría? No, para restauración, mira, voy a buscar la chuletilla. Hay un límite cuantitativo que los excluye. Creo que son hostelería y restauración. Está excluido los que tengan volumen de facturación inferior a 10 millones de euros y servicios de alojamiento, facturación inferior a 50 millones de euros. Es decir, una franja que se queda fuera. Sí, pero hay una serie de exclusiones, ¿vale? No las mencioné, pero compras inferiores a 1.000 euros, compras al contado
y estas de hostelería, restauración y alojamiento por debajo de esos límites. Vale. Y también compras de productos en lonjas con subasta a la baja. También régimen separado que funciona con simplemente emisión de factura. Sí. Precisamente sobre esto, mi nombre es Enrique, mi empresa es Aeclata y nos dedicamos a informática para precisamente las transacciones de primera venta y de segunda venta sobre pesca. Y no tengo claro, porque bueno, se citó en la parte de lo que se iba a tratar, que era el ambiente de pesca. Cuando salió la normativa, me lo estuve mirando para si se contemplaba o no, porque gestionamos, bueno, nosotros no gestionamos nuestros clientes, muchos contratos alimentarios, si están regulados, registrados con la normativa antigua, pero no he visto en ningún sitio ni que hubiera que inscribirlos, ni que hubiese un sitio para inscribirlos. Y no sé si es así o no. ¿Sobre cuáles te refieres? ¿Cómo, perdón? ¿A cuáles te refieres? A los contratos alimentarios para la primera venta de la pesca, entre un barco y una cadena de, pues eso, un Mercadona, un Gadis, lo que sea. No está en el supuesto de lonjas y establecimientos, ¿vale? Y si ese contrato está sometido a legislación española, para mí entra en primera compra, porque tu barco al final es extractivo. Sí, sí. Se dedica a la producción de la pesca. Pero en el registro, Sí. en el registro cuando lo he visto, tampoco he hecho mucho, Sí. pero bueno, de momento lo dejamos como está, no figuraba nada relacionado con la pesca. O sea, Te figura en la definición. más allá que venía del ministerio. No, te figura en la definición de productor primario de la Ley de Cadena Alimentaria, cuando te habla específicamente de la producción, creo que dice ganadera, forestal, agrícola y de la pesca. Entonces, para mí, es extractivo y por lo tanto es una primera compra. Sí está sometido. Muchos de esos barcos pueden tener bandera extranjera y puede interesar dejar el contrato fuera de la Unión, claro. Es la realidad. Mira, Lucía, otra fácil por aquí. Me preguntan, esta me la sé esta yo, imagínate, de las veces que la he oído. José Luis Luaces Soto nos pregunta, si tenemos un contrato firmado por 3 años y ahora mismo estamos en el segundo año, por ejemplo, ¿habría que registrar este contrato en el AICA o si es anterior al Real Decreto y no sufre cambios? No. ¿O no hace falta? No hace No, falta, es decir, contratos previos no se tienen que formalizar y después en cuanto a prórrogas tácitas, yo entiendo que tampoco, prórrogas expresas, donde hagamos una adenda de prórroga, yo entiendo que sí. ¿Cambio de precios también? Cambio de precios también. Correcto. Es decir, pero si el contrato es fijo, precio para 3 años, no hay motivo de inscripción. Bien, perfecto, muy bien. ¿Alguna pregunta más por aquí? ¿Nada más? Chat, ¿alguna pregunta más? No me contestan. Pues yo creo que ahora vamos a pasar a tomar un café. Muchas gracias a todos por vuestra participación desde aquí y desde allí. Y seguro que en el café surgen más preguntas y las podemos ir comentando. Muchas gracias a todos.